Además de las medidas que hemos visto con la función estructura str y la función summary, existen otras medidas que a veces nos ayudan a tener cierta idea de cómo se distribuyen nuestros datos. La gran mayoría están en los paquetes básicos, pero en este caso voy a estar utilizando tres medidas en concreto que dependen de tres paquetes que no son los estándar. Entonces voy a empezar por instalar tres paquetes nuevos, cada uno de los cuales los voy a utilizar para tres funciones diferentes, para la moda, para los cuantiles y el coeficiente de variación y también para el coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar por instalar de golpe tres paquetes. Para instalar de golpe tres paquetes, pues simplemente lo único que tenéis que hacer es indicar aquí, como siempre, con la sintaxis de array, de columnas, los nombres de los tres paquetes. En particular voy a utilizar uno que se llama Moodest, la moda, ¿de acuerdo? Moodest, coma. El segundo es raster y el tercero es moments, ¿de acuerdo? Moments. Le damos. Se nos van a instalar estos paquetes así como las dependencias de cada uno de ellos. Perfecto, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ya os digo, voy a incorporar los tres, Moodest. El Moodest se utiliza, como os digo, para calcular la moda, ¿no? De todos los elementos el más probable. Ahora os explicaré lo que es la moda y cada una de estas cosas. Moodest. La otra librería que voy a incorporar es la raster, como os digo, que se utiliza para los cuantiles y para el coeficiente de variabilidad, de variación. Por último, vamos a añadir también los momentos, ¿de acuerdo? Para calcular tanto el coeficiente de asimetría como el de kurtosis, ¿vale? Perfecto. Vamos pues a ello. Voy a separaros las tres familias de funciones relevantes, ¿no? La primera es lo que llamamos medidas de centralización, ¿de acuerdo? Y nos indican básicamente las medidas de centralización cómo de reunidos, cómo de centrados están los datos. En particular vamos a tener la siguiente, ¿no? Vamos a tener un conjunto de datos X, ¿de acuerdo? Donde aquí por notación os he colocado que sus elementos, las ocurrencias de dentro de la muestra serán x1, x2, x3 hasta xn y por tanto tenemos una muestra de n elementos diferentes. Existen diferentes medidas de centralización, pero las más típicas son las que os he colocado aquí. La media aritmética. La media aritmética ya la hemos utilizado diferentes veces de lo que llevamos de curso y básicamente se trata de sumar todos los valores de la muestra, suponemos que no hay NAs, valores desconocidos, etcétera, y dividirlo por el número de ocurrencias, por el número de elementos. Esta es la típica medida que ya os he comentado, es la que quieren los estudiantes, ¿no? De que cuando quieren saber la media del examen y la nota final que les queda, pues cogen, suman todas las notas del trimestre y la dividen entre el número de exámenes o pruebas que hayan llevado a cabo. Para hacerlo en R, pues evidentemente existe la función min, que ya conocéis, min, y voy a calcular de todas las medidas que os enseñaré, las haré sobre la misma variable. Para seguir la notación de la transparencia, voy a crear una variable llamada x, que será la que quiero analizar y sacarle todos estos estadísticos que veis aquí. Entonces voy a tener aquí un vector llamado x, que será precisamente las millas por galeón, por tanto data $mpg. ¿De acuerdo? Fijaros, esto es un vector de 398 valores numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago min de x, la media de x, pues fijaros, sale 23,51, ¿de acuerdo? 23,51. Esto sería el promedio, la media de esta columna. Evidentemente, a ver, podríais hacerlo a la vieja usanza, sumar todos los valores y dividir por el número de ocurrencias, si no os fiáis de R, ¿no? Podríais sumar directamente X y dividirlo por la longitud, length, del mismo vector, en cuyo caso, fijaros que da absolutamente lo mismo. ¿De acuerdo? R, fijaros que es un software que lo hace todo muy bien, entonces, a ver, podríais hacerlo a bajo nivel y vosotros mismos implementar las fórmulas, pero hombre, ya que existe la función min que os calcula la media o el promedio, aprovechad y utilizadla, ¿de acuerdo? La segunda medida de centralización es la mediana, ¿no? La mediana.
La forma más fácil de explicar la mediana sería la siguiente. Si ordenáramos todos los datos de nuestro array de datos original, de nuestra tira de 398 valores, del más pequeño el primero y el más grande el último, la mediana sería el que quedaría justo en medio. Fijaros que aquí os lo he escrito, la probabilidad que la x sea menor o igual que la mediana sería exactamente el 50%, sería el valor central. Ese valor central a veces no es único, por ejemplo, si el número de muestras es par, pues el que está justo en medio no es uno, son dos. Por ejemplo, si tuvierais 200 muestras, el que estaría en medio sería el que está en la posición número 100 y el que está en la posición número 101. Los dos estarían en el centro. Entonces, en el caso que la muestra sea par, el que se coge precisamente son esos dos y se hace su media, ¿de acuerdo? Se suman esos dos valores y se divide por dos. De nuevo, evidentemente, no hay que implementarlo a mano. Está hecho en R gracias a la función median, que también la hemos utilizado en la clase anterior. Si hacemos median del vector x, pues fijaros, el que está justo en medio es el número 23, ¿de acuerdo? Eso significa que si ordenáramos todos los valores, cogiéramos el que está en la posición número 100 y el que ocupa la posición 101 una vez ordenados y hiciéramos su promedio, pues daría 23, ¿de acuerdo? Lo mismo, os dejo como deberes si queréis comprobar que en efecto da eso aplicando la fórmula pertinente, ¿de acuerdo? De ordenar por un lado y coger los dos centrales, porque el número de muestras es par, son 398. Perfecto. Tercera, la moda. La moda se define como el valor que más aparece, ¿de acuerdo? Cuando tenéis la moda en el mundo real, pues algo que está de moda es algo que lleva a todo el mundo, algo que pues o todo el mundo está hablando de ello, o si es una serie de la tele todo el mundo está viendo esa serie de moda, pues lo mismo. En el caso de unas muestras numéricas, es la muestra numérica que más aparece. Fijaros que si m es el valor de la moda, la probabilidad que x tome dicho valor, que x tenga el valor de la moda, es mayor o igual que tome cualquier otro valor de la propia muestra. Por tanto, ese es el valor de moda. Calcularlo pues requeriría de algo de trabajo, a no ser que utilicéis el paquete MUDEST, este que os he enseñado, para precisamente calcular la moda a través de la función MFV. MFV significa Most Frequent Value, o valor más frecuente, o básicamente la moda, ¿de acuerdo? Entonces, el Most Frequent Value de X, en nuestro caso es 13, indicando que si yo me matara aquí a ver los valores de X uno por uno y localizara el que aparece en más ocasiones, pues el que más aparecería sería el número 13. Ese es el valor más frecuente, Most Frequent Value. Y finalmente, la extensión de la mediana, si la mediana sirve para saber lo que te queda el 50% por arriba o el 50% por abajo, existe el concepto de percentil. Ese percentil básicamente es lo mismo que la mediana, donde en lugar de que la probabilidad te quede exactamente en medio, pues te pueda quedar en cualquier valor entre 0 y 1. Por ejemplo, podríais calcular el percentil número 0. El percentil número 0 sería que no deja nada debajo y todo por arriba. Básicamente es lo que hemos llamado el mínimo. El percentil del 100%, donde la p valiera exactamente 1, pues sería que no deja todo por debajo y nada por arriba, sería el máximo. Y hay dos muy particulares que hemos estado utilizando para los diagramas de caja y bigotes, que son el percentil del 0,25 y el del 0,75, ¿no? Que son el primer y segundo cuantil, ¿de acuerdo? Pensad que cuantiles está el del 25, el del 50 y el del 75%, ¿de acuerdo? Entonces, podríais utilizar cualquiera de ellas, pero, de nuevo, gracias a la librería raster, podéis utilizar la función quantile, e indicarle el vector sobre el cual queréis llevar, quantile con A, quantile. Queréis aplicarle la función quantile. Fijaros que el quantile de x os indica que el mínimo, el valor más pequeño, es el 0%, es 9, el máximo es 46,6, el primer quantil es 17,5, el segundo quantil o la mediana es 23, de hecho coincide, la mediana, median, veis que era 23, coincide, evidentemente, y el tercer quantil sería 29, aquí, 29, ¿de acuerdo? Entonces esto es una forma también muy rápida de ver cómo están distribuidos los objetos para haceros una idea de si tienen mucha o poca variabilidad de momento, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estos son medidas de centralización, como de centrados están los vectores, también nos ayuda la segunda familia de operadores, que son precisamente las medidas de
dispersión, a ver si los datos están muy dispersos o están muy concentrados. Para ello vamos a ver tres medidas, en este caso de dispersión en R, bueno, primero de forma teórica con las fórmulas y luego en R para que conozcáis sus respectivas formas de calcularlo. Las medidas de dispersión más utilizadas son la varianza y desviación típica por un lado, donde básicamente son una forma de medir cómo los valores se desplazan mucho o poco respecto de la media. Fijaros que en el caso de que todos los valores valieran lo mismo, evidentemente la media aritmética sería ese propio valor. Ejemplo típico, si todo el mundo saca 5, 5, 5, 5, 5 en un examen, su media va a ser 5. Entonces, cuando yo calculara cómo se despeja, cómo se aleja cada valor del promedio, de la media, 5 menos 5 me daría 0, 5 menos 5 me daría 0, 5 menos 5 me daría 0, todo me daría 0. Entonces, como todo me daría 0 al sumar, al final la varianza sería 0. Fijaros que al tratarse de sumas de cuadrados, sumas de valores positivos, este numerador siempre va a ser positivo y como el número de muestras siempre es positivo, la varianza siempre va a ser un valor positivo, ¿de acuerdo? Os lo digo porque esto es el típico que cuando lo calculáis a mano hay que hacer muchas operaciones y a veces sale negativo porque os habéis equivocado, ¿de acuerdo? Entonces la varianza nunca puede ser negativa, es totalmente imposible. Y relacionado con la varianza está la desviación típica, que básicamente es su raíz cuadrada. Como hemos dicho que esto es un número positivo, siempre se podrá aplicar una raíz cuadrada y por tanto desviación típica también siempre será un valor conocido y positivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os he dicho, si los números son todos muy parejos, muy iguales, la varianza será pequeña, habrá poca variabilidad. Entonces, ¿por qué existe varianza y desviación típica? ¿Por qué dos valores? Fijaros que la varianza lo que hace es elevar los valores al cuadrado. Por tanto, cualquier medida que tuvierais de vuestros datos originales, fueran millas por galeón, metros, número de cilindros, kilómetros, litros, etc., al elevarlo al cuadrado, la varianza os introduce en una nueva dimensión. Millas por galeón al cuadrado, metros cuadrados, litros al cuadrado, personas al cuadrado, lo que fuera al cuadrado. Claro, estas dimensiones pueden no tener un significado físico que tenga sentido. Entonces, para ello se introduce la desviación típica, porque básicamente con la desviación típica volvéis a la dimensión original, quitáis ese cuadrado que habíais añadido por la varianza y al volver a la dimensión original, pues ya tiene más sentido. De hecho, se utiliza muchísimo cuando se construyen intervalos de confianza o cuando se construyen algunas de las medidas básicas para dar sentido a la estadística, ¿de acuerdo? Entonces, varianza y desviación típica, muy fáciles de calcular. Simplemente una es var de x. Evidentemente podríais volver a hacer la fórmula, la podríais implementar y ver que tiene sentido, pero aquí no lo vamos a hacer. La varianza, en este caso da 61,08, claro, esto serían 61,08 millas por galeón al cuadrado, lo cual no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces para eso tenéis la desviación estándar o la desviación típica, SD de x, donde básicamente volvemos a la dimensión original y 7,8 millas arriba, 7,8 millas abajo, sí que ahora vuelve a tener un sentido físico de los datos originales. Por último, la tercera y última medida de dispersión es el coeficiente de variación, que es una función que básicamente nos mide la variabilidad relativa entre la media y la desviación típica. Fijaros aquí la fórmula, simplemente se trata de dividir la desviación típica entre la media. Entonces, claro, al tener ese cociente, si hay muchísima variabilidad, pues evidentemente el coeficiente de variación crecerá muchísimo porque la desviación típica será grande y la media no tiene por qué ser tan grande, ¿no? En relación. Por tanto, fijaros que mide exactamente eso, el coeficiente de variación. Y en este caso se multiplica por 100, puesto que es un porcentaje, ¿de acuerdo? Esta viene dentro del paquete raster de nuevo, y básicamente es CV, coeficiente de variación, de los datos originales. Fijaros en este caso un 33%. Hubiera salido lo mismo si hubiéramos hecho SD de x dividido entre la media de x, min de x. Pues fijaros, y multiplicar por 100, ¿vale? Este no está multiplicado por 100. Pues fijaros que sí, da exactamente lo mismo. Vuelvo a las mismas. Si queréis vosotros implementar las fórmulas, en R lo podéis hacer, pero aprovechad las librerías y las funciones que ya trae de serie para así acelerar muchísimo lo que es el análisis de datos. Y por último, dos medidas de la simetría o simetría de una función. Para ello,
dejadme definiros en primer lugar lo que es el momento de orden R respecto de la media. Fijaros que esta fórmula se parece muchísimo a la de la varianza, y es que el momento de orden R se define como sumar las diferencias entre cada uno de los elementos de la muestra y la media elevado a R, ¿de acuerdo? Elevado a R. Fijaros que esta R que tenéis aquí es exactamente la misma de aquí. Por eso, si os fijáis, la varianza os daría casi el momento de orden 2. De hecho, os digo el casi porque fijaros que los momentos se dividen por n, mientras que las varianzas se dividen por n-1. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando sacáis una muestra, las muestras siempre tienen un grado menos que los estadísticos originales, ¿no? Entonces, por así decir, perdéis un elemento al muestrear la población. Por eso las varianzas o desviación típica de regalo vienen divididas por n-1, mientras que los momentos son conceptos teóricos y todos ellos se dividen por n. Entonces, en particular, fijaros lo siguiente. Los coeficientes de asimetría de Fisher y la kurtosis se basan precisamente o se definen en base a los momentos de orden 3 y 4 respectivamente. El coeficiente de asimetría de Fisher, fijaros que es el momento de orden 3, ¿de acuerdo? Si os cogéis la definición, es el momento de orden 3 dividido la desviación típica al cubo. Mientras que el de kurtosis es el momento de orden 4, como veis aquí, momento de orden 4, dividido por la desviación típica a la cuarta menos 3, ¿vale? Aquí simplemente se le resta un 3 al coeficiente de kurtosis. Pero fijaros que en cualquier caso, las dos medidas de asimetría que os presento, tanto el coeficiente de asimetría de Fisher como el de kurtosis, ambos se definen en base a los momentos de vuestra distribución respecto de la media, ¿de acuerdo? De nuevo lo mismo, si quisierais implementar las medidas de simetría y kurtosis en R, pues podríais hacer uso de las fórmulas respectivas. De hecho, la asimetría tiene diferentes formas de calcularse. Yo os presento aquí la de Fisher, pero existen alguna que otra más un poco diferente de calcularse, ¿de acuerdo? No tenéis por qué utilizar exactamente el factor de Fisher. Y el de kurtosis sí, este sí que es único. Entonces, el coeficiente de asimetría de Fisher os permite lo siguiente. En caso de que este valor salga exactamente 0, significa que vuestra función es perfectamente simétrica, ¿de acuerdo? Es decir, que por la mitad la podríais partir con una barra vertical y lo que os queda a la izquierda y a la derecha se distribuye exactamente igual, ¿de acuerdo? Ese es el caso de las distribuciones normales y cosas que son realmente muy simétricas. Pero la vida real, el coeficiente de asimetría raro es que de 0, o bien sale un poco positivo o un poco negativo. Cuanto más positivo es este valor, más desplazada está la distribución hacia la izquierda, de modo que tenéis una asimetría positiva, os queda la media muy por encima de la distribución. Y lo contrario, si el coeficiente de asimetría os queda muy negativo, os queda la media muy por debajo de la distribución, de donde está el grosso general de la distribución, y tenéis lo que se llama una asimetría negativa, ¿de acuerdo? Tendríais estos tres casos en función del coeficiente de asimetría de Fisher. Por último, el coeficiente de kurtosis, lo mismo, puede ser positivo, negativo o cero. En el caso de ser exactamente cero, tenéis una distribución que se asemeja muchísimo a la forma que tiene la distribución normal, es decir, tiene bastante bien balanceado el cuerpo de la distribución, donde está la gran mayoría de valores, y lo que llamamos las colas, los restos que quedan muy a la izquierda y muy a la derecha del valor central. Una kurtosis nula indicaría una distribución perfecta y que se asemeja muchísimo a la distribución normal en forma, ¿de acuerdo? No precisamente en valores, pero sí en forma. Es decir, está todo muy bien concentrado, compensado tanto el centro como las colas. Una función que tenga coeficiente de kurtosis positivo significará que es leptocúrtica, o lo que es lo mismo, los valores se le concentran mucho en el valor central y apenas tiene colas, ¿vale? Las colas quedan casi degradadas. Mientras que por otro lado, una kurtosis negativa indicaría una distribución platicúrtica o lo que es lo mismo. Hay pocos valores que se concentren en torno al promedio o a la media y hay muchísimos que van apareciendo hacia las colas. Fijaros que la platicúrtica tiene unas colas mucho más largas que los valores centrales. Sobre todo fijaros que
en torno al valor central, la leptocúrtica es donde hay muchos más valores, en la mesocúrtica hay menos y se concentra mucho más respecto a los laterales, y una platicúrtica apenas tiene un valor central respecto al cual se defina todo, sino que existe ese valor central, sí, pero también tenemos zonas laterales con mucha presencia, es decir, hay mucha presencia de colas directamente en la distribución de nuestros datos. ¿Y cómo son los de nuestra distribución? Pues bueno, vamos a verlo, vamos a hacer uso de la última librería, la librería de los momentos. Fijaros que precisamente se llama librería de momentos porque tanto la asimetría como la kurtosis se basan en el cálculo de momentos, ¿no? Entonces, la última familia sería medidas de asimetría y vamos a calcular ambas. Tenemos que para la medida de asimetría se utiliza la función skewness, que básicamente es la función de asimetría, o skewness es asimetría en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos el factor de skewness de nuestra distribución, de los millas por galeón del data frame de coches, pues nos sale aquí 0,4536, es decir, sale ligeramente positiva, es decir, que es una función que la media está un poquito por encima del resto de valores, ¿de acuerdo? Está un poco por encima del resto de los valores, el promedio. Por otro lado, vamos a ver la kurtosis. Kurtosis es con la función kurtosis, pero con la K, ¿vale? Con K, no con C, ¿de acuerdo? Entonces el coeficiente de kurtosis de nuestra columna, la que estamos analizando, las millas por galeón, pues uy, nos da error, no se puede encontrar la función kurtosis. Veis, esto ya nos pasó una vez, ¿os acordáis? Simplemente hay que indicar delante en qué librería tiene que localizarla. En mi caso veis que no la he encontrado, y como yo ya sé que el coeficiente de kurtosis es una función de la librería de momentos, pues simplemente indico delante que lo calcule desde moments, dos puntos, kurtosis. Y así sí que la va a encontrar. De hecho, veis que ahora ya me la autocompleta. Ahí está el coeficiente de kurtosis. Fijaros que me da 2,48, es una kurtosis positiva, por tanto la función es leptocúrtica, ¿de acuerdo? Tiende a concentrar los valores en torno al centro, en torno a la media, y ligeramente positiva, hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que ahí tenemos ya una definición bastante buena de nuestros datos. Más adelante os enseñaré a calcular diferentes gráficos, pero básicamente con un pequeño histograma del propio data frame. Aquí tenéis cómo se distribuye la función, ¿de acuerdo? Más adelante os enseñaré un poquito más acerca de histogramas y demás, pero fijaros que aquí ya nos da una idea muy buena acerca de los datos, cómo se distribuyen. Uy, me ha hecho un par 2-1 igual que antes. Dejadme devolver el par mfrow igual a c11, así lo devuelvo al valor original, ¿vale? Y ahí tenéis. Fijaros que más o menos cuadra con lo que os acabo de decir. Hemos dicho que era ligeramente con asimetría positiva, en efecto veis que está un poco desplazado más hacia la izquierda que hacia la derecha, y que tiende a concentrar todo en torno a un valor en lugar de tener unas colas relativamente largas. En efecto, la presencia de colas es absolutamente nula, apenas 1 o 2 valores, y tiende todo a la concentración en torno al valor central, que recordemos era un promedio de 23 y pico. 23 y pico está por aquí, pues la gran mayoría de valores se concentran en torno al 23,5, ¿de acuerdo? Fijaros que un pequeño detalle, si es en nuestro caso con asimetría positiva, la media tenderá a estar por encima del 50% de los valores, de modo que la media, que es 23,5, está por encima de la mediana, fijaros, 23. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si mi promedio está por encima del 50% de los valores, es que el 50 está muy por debajo. Entonces, de ahí la forma que tiende en cuanto a simetría o asimetría según los coeficientes, ¿de acuerdo? Digo porque también es un análisis válido el decir, vale, la media está muy por encima barra por debajo de la mediana, sí o no. Entonces, ya os da un poco la idea de acerca de la distribución. Entonces, bueno, fijaros que hemos visto muchísimas medidas básicas de la estadística descriptiva, y básicamente para que os acordéis el día de mañana,
las hemos catalogado en 3 familias. Las de centralización, que nos dan números en concreto de dónde está el centro geométrico o el 50% o cuál es el valor más probable o diferentes percentiles. Las medidas de dispersión, acerca de cómo de dispersos están los datos, están muy o poco dispersos respecto a ese valor central. Fijaros que mi desviación típica era 7, creo recordar, a ver, SD, era 7, casi 8, ¿no? Pues desde 23, que era el central, pues básicamente 7,8 por arriba, 7,8 por abajo, hay bastantes datos, ¿de acuerdo? Ese vendría a ser el significado de la desviación típica. Si tiramos 7 por arriba, 7 por abajo respecto al 23, que era ese valor central, obtenemos muchos de los casos que cubre nuestra distribución. Y por último, fijaros que gracias a las medidas de asimetría hemos podido tener una idea acerca de la forma que tienen esos datos, ¿no? Si es muy alta, si es muy baja con colas, si son valores muy centrados o ligeramente tendenciados hacia la izquierda o a la derecha respecto del valor central.